Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me casé con un trailero y ahora estoy lidiando con el contagio del virus del papiloma humano. Así es, mientras me hago mi rutina de la noche y me escarmeo mi cabello para dormir, te voy a platicar qué fue lo que pasó. Resulta ser que mi nombre es Daniela y soy la única mujer entre tantos hermanos hombres. Por medio de una amiga conocí a un trailero. Y es que la verdad yo siempre había sido muy desconfiada, pero esta persona poco a poco se fue ganando totalmente toda mi confianza. Empezamos a platicar hasta la primera vez que me invitó a salir. Yo ya había tenido experiencias malas en el amor, así que en esa primera salida fue lo que platicamos y él me vendió la misma historia, que a él le había ido muy mal, que le habían tocado mal las mujeres y bueno, creo yo que estaba muy vulnerable, entonces le creí. Así fue como él y yo empezamos a salir y todo iba bien hasta que cumplimos nuestro primer año de aniversario, que ahí fue donde yo debía haberme dado cuenta que no era ahí, pero el amor a las mujeres nos ciega totalmente. Bueno, pues en esa primer salida por aniversario, él me regaló un ramo de flores, donde cabe recalcar que ahí fue donde empecé a sentir un miedo profundo por estar a su lado. Pues fuimos a cenar y saliendo de cenar, por la calle iba pasando un tráiler, la verdad muy bonito, muy iluminado, el cual me llamó la atención, pero en el sentido que obviamente yo estaba en un tráiler y en algún momento me imaginaba como con él en el tráiler. Cuando él se da cuenta de esta situación, agarró mi ramo de flores que él me había obsequiado y lo aventó contra la calle a modo de que lo apachurraran los autos. Me empezó a gritar que era una cualquiera, que seguramente me había gustado el operador o que ya andaba hasta incluso con él. Para en esa cita, una de mi mejor amiga me acompañaba, pues realmente mi familia no me dejaba salir. Mis hermanos tenían que autorizar los permisos y obviamente tenían que estar en constante comunicación con él. En ese momento mi amiga se dio cuenta de toda la situación, yo lloré mucho y mi amiga me quiso hacer ver que ahí no me convenía, que no estaba bien esa situación y que no estaba bien la manera en que él estaba actuando conmigo. Obvio yo no la escuché. Cualquier mujer enamorada no escucha los buenos consejos y no se da cuenta de las banderas rojas que nos pueden dar a ver en ese momento. Yo no le quise contar a mis hermanos, pues sabía que ellos me iban a prohibir volverlo a ver. Después pues me mandó el típico mensaje pidiéndome perdón, diciéndome que no volvería a pasar y así fue como lo perdoné y continuamos con nuestra relación hasta llegar al punto de pues casarnos. Pero justo después de casarnos empezó el peor de mis tormentos, pues sus cambios de humor eran constantes, sus agresividades, sus palabras, sus ofensas, todo me daba miedo de él. A tal grado que yo tenía que mandarle la ubicación en tiempo real 24/7 y cuidadito donde yo no le contestara un mensaje al instante, porque entonces él ya decía que yo me estaba revolcando en nuestra cama con alguien más. Junto con ello empezaron las prohibiciones. Obviamente yo no me podía ya arreglar, yo tenía que estar total y completamente descuidada. La verdad los primeros viajes que realicé con él fueron muy lindos hasta que uno que nos fuimos a Chiapas fue donde todo se quebró. Pues en una estación de combustible él se bajó a cargar combustible y dejó su teléfono arriba, el cual empezó a sonar con mucha insistencia. Se me hizo extraño, lo revisé y llegaron unos mensajes de WhatsApp de un contacto que él la tenía agregada como Yarida kilómetro 127. Perdón, era kilómetro 179 y esos mensajes eran unos audios donde ella le comentaba que ya había ido a recoger los análisis clínicos que él se había realizado en San Luis Potosí y que solamente había dado positivo al VPH y se había salvado del VIH. Envió junto con ello unos emoticons riéndose y posteriormente le envió otro audio donde decía que qué bueno que se había contagiado
que ella sabía perfectamente que estaba contagiada de estos virus y que le daba mucho gusto contagiarlos porque le encantaba destruir matrimonios de traileros casados e infieles. En ese momento no supe qué me dolió más, si la decepción de que él me había engañado, de que él me había fallado como esposo, o el tan solo imaginarme que yo podía estar contagiada, porque yo como su mujer obviamente no nos cuidábamos y menos teniendo en planes formar una familia. Fue un balde de agua helada, o sea, quedé totalmente en shock. Obviamente las lágrimas se me vinieron. Sí, cómo yo aguantarme. Y cuando él se sube al carro y me ve llorando y se da cuenta que revisé su teléfono, lo único que me dijo fue que cómo me atrevía a revisar su teléfono y a escuchar sus mensajes, inclusive diciéndome que era una hija de mi madre. En ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Me estaban diciendo que mi marido me había sido infiel, que mi marido me pudo haber contagiado algún tipo de virus de transmisión sexual y él solo me decía, cállate el hocico, agrediéndome verbalmente, también amenazándome y pidiéndome que no hablara. Obviamente mi reacción a primera instancia fue decirle que yo ya no quería nada con él, que en cuanto regresáramos a México yo me iba a regresar a la casa de mi familia y que no quería saber nada de él. Y todavía se atrevió a marcarle a su mamá, a mi ex suegra, a decirle que yo le había revisado el teléfono y su mamá lo único que fue decirme es que eso no se hacía y que cualquier cosa que le pasara a su hijo iba a ir contra mí. Cuando yo creí que había colgado la llamada, yo todavía me atreví a gritarle que estaba mal de la cabeza, que era y que ni su mamá lo iba a poder rescatar de la cárcel por todo lo que le había hecho a sus anteriores parejas. Me miró con una cara tan molesta, tan enojada, me pavoricé de miedo y me dijo que cuidadito donde yo hablara o hiciera algo, despojándome de mi teléfono celular, aventándolo por la ventana y yo sin tener un medio de comunicación hacia mis familiares. Él en ese momento se bajó a una cachimba junto con otro convoy y de repente regresó con una pipa para empezar a consumir el cristal. En ese momento yo por miedo ya no le dije nada, me fui al área de camarote y en eso él volteó a reírse y a decirme que a él ninguna mujer lo engaña, se me aventó con la fuerza ahorcándome a tal grado de dejarme sin respirar y Dios fue tan grande que en ese momento le tocaron para que moviera la unidad porque no dejaba salir. En ese momento él se arrancó, pero iba en una velocidad tan grande que yo solamente le rogaba a Dios que me permitiera regresar con bien a mi casa y con mi familia. Decidí subirme a la litera y amarrarme con la malla que traen por cualquier cuestión. En algún momento yo le dije que yo ya tenía hambre, así que paramos a comer, pero obviamente siempre con las amenazas firmes. Al terminar de comer, yo me salí del establecimiento para llegar primero a la unidad donde él dejó su teléfono y cuando iba subiendo noté que mi papá le estaba llamando, esto porque no tenía comunicación conmigo debido a que me había él tirado el teléfono celular por la ventana. Yo le alcancé a contestar, yo le dije que iba a regresar con ellos, ya cuando vi venía corriendo hacia la unidad, por lo que dije, papá, por favor te lo suplico, actúa normal, no digas nada de lo que te acabo de decir. Él subió a la unidad, me arrebató el teléfono, me dijo, ¿con quién hablas? Le dije, con mi papá, porque nos quiere invitar a una fiesta. Y entonces él contestó, mi papá actuó normal, le dijo que nos esperaba el domingo siguiente para la fiesta y hasta ahí quedó todo. Obviamente siempre burlándose de mí y diciéndome, ¿qué te costaba hacer eso y quedarte calladita desde un principio? Llegamos con bien a México, yo me encerré en mi cuarto, pero desafortunadamente no pude hacer nada contra él porque esa noche él abusó de mí con el pretexto de decir que yo era su mujer y que era mi responsabilidad estar en intimidad con él, obligándome a estar y obviamente yo sabiendo en mi mente que él me estaba contagiando de algo.
Total, después de esa noche tan desagradable donde fui abusada por mi esposo, mi única esperanza y lo único que me daba tranquilidad en ese momento era pensar que el sábado iba a terminar todo, el día de la fiesta, el día que yo fuera con mi familia. Por lo que lo tuve que estar manteniendo tranquilo, me tuve que estar sometiendo a todas sus indicaciones y todo lo que él me decía para que obviamente él no sospechara que ese día yo ya lo iba a dejar. Al día siguiente era un lunes y entonces fuimos al médico a hacerme unos análisis clínicos porque yo tenía retraso en mi periodo menstrual, donde salí positiva a un embarazo. Pero estaba embarazada de una persona adicta al cristal, así que mi embarazo no era saludable. Mi bebé estaba teniendo problemas de latidos de corazón, por lo que él siempre me recalcó que era mi culpa, que seguramente no era su hijo, que me había metido yo con alguien más y por eso venía siempre negando al bebé, siempre negando a su hijo. Sin embargo, yo nunca le recalqué que la culpa era de él por estar consumiendo cristal, porque en ese momento me daba miedo y yo lo único que esperaba era ese bendito sábado para ya irme de la casa, recalcándome que nadie más iba a querer estar conmigo después de lo que él me contagió. Llegó el sábado de la fiesta y no me dejó ir. Puso cámaras en toda la casa para tenerme vigilada. Me quitó las llaves para yo poder salir a la calle, así teniéndome prácticamente en su propia casa. Obviamente mi familia estaba tratando de contactarme, buscarme y todo eso porque todo ya se les había hecho muy extraño que yo no les llamara, que yo no los visitara, que yo no les dijera nada. Y mi papá todavía traía en mente lo que habíamos platicado en la llamada a la vez del tráiler. Pasaron 2 meses más y mi bebé lamentablemente falleció, su corazoncito dejó de latir, dejándome sola en el hospital, diciéndome que él no cuidaría de mí porque ese bebé no era su hijo. En ese momento del degrado me hicieron otros análisis clínicos y en estos análisis clínicos yo salí positiva a VPH. Mis hermanos fueron a recogerme al hospital porque él me había dejado ahí tirada, obviamente, y cuando salimos del hospital estaba él otra vez llorándome y pidiéndome perdón. Sin embargo, yo ya había acordado con mis hermanos que íbamos a regresar a la casa por los papeles, por mis documentos más importantes únicamente y nos íbamos a ir, pero cuando llegamos a la casa estaba también mi papá él llegó y me empezó a pedir perdón, me empezó a decir, se volvió a poner muy agresivo sus cambios de humor cuando en ese le entra una llamada de su patrón diciéndole que había salido viaje, que tenía que ir a cargar y en ese trance yo pude sacar un juego de llaves de su bolsa sin que él se diera cuenta. Yo ya había acordado el escape con mi familia, les dije que en 3 horas fueran por mí para yo salirme. En ese momento él se puso muy agresivo y corrió a mi papá. Yo como ya sabía que yo ya tenía las llaves y yo ya sabía lo que iba a pasar o lo que ya tenía planeado para irme, yo no quise meter en riesgo a mi papá o arriesgar el yo poder ya liberarme de él y de todo ese infierno que él me estaba haciendo vivir. Así que yo le dije a mi papá que se marchara, que no importaba, que todo iba a estar bien y tan tan. Así fue como se fue mi papá, posteriormente se va él y me deja encerrada sin darse cuenta que yo ya le había retirado un juego de llaves de toda la casa. Me puse a llorar, me puse a comer, estaba muy nerviosa, pues en 3 horas iban a llegar mis hermanos por mí y yo tenía que tener todo listo sin que él se diera un poquito de cuenta. Vigilaba las cámaras cada 20 minutos, llamaba al teléfono de la casa porque obviamente yo no tenía ya teléfono móvil y entonces yo empecé a empacar un poco de cosas y es cuando él se da cuenta y me marca diciéndome que pues que no importaba, que ya se había dado cuenta que me iba a ir, pero que no importaba porque me tenía encerrada y no tenía juego de llaves. Sin embargo, creo que en ese momento él quiso rectificar la información y se dio cuenta que no, que efectivamente le faltaba un juego de llaves y que yo tenía, me marcó para amenazarme, que ni se me ocurriera largarme, que ni esto ni el otro. En eso llegaron mis hermanos, escuché el claxon del auto, era la señal, yo estaba súper nerviosa, no sabía qué iba a pasar, pero fue la manera que pude escapar de él. Me subí al auto de mi hermano. En ese momento sentí una gran liberación, pero también sentía un gran miedo, pues yo lo conocía y sabía lo que era capaz. Me daba mucho miedo de lo que fuera a suceder, tenía muchas emociones encontradas. De ahí mi hermano me llevó al Ministerio Público para levantar una acta contra violencia hacia la mujer. Sin embargo, como yo no llevaba los golpes muy visibles para la justicia, no eran suficientes para poder proceder.
Por miedo a que me fuera a buscar a la casa de mis papás con mis hermanos, me fui a la casa de mi mamá, a la cual él nunca conoció, para estar un poquito más resguardada, y posteriormente fuimos al municipio a un acta de restricción, bueno, una acta donde él era el responsable de cualquier cosa que me fuera a pasar a mí o a mi familia. Bloqueándolo de redes sociales, de todo lo bloqueé y lo saqué totalmente de mi familia. Sé que debí darme cuenta que estuvo mal desde el primer instante, pero cuando una mujer se enamora, de verdad no se da cuenta de lo que está bien o de lo que está mal. Simplemente sigue el corazón. Hasta el día de hoy él no ha dado conmigo y no pretendo que dé, obviamente, conmigo. No quiero ni volverlo a ver, me da miedo, y es la persona que me desgració la vida. Pues sigo luchando contra el contagio, el cual obviamente me dejó secuelas y están siendo más visibles porque me salieron erupciones en mis partes íntimas, y pues estoy en tratamiento. Esto no nada más fue un golpe emocional, de sentimientos, fue un golpe a mi autoestima. Como la persona que yo creía que me iba a dar una buena vida, con la que iba a ser feliz, me contagió, me pudo haber hecho esto. Y sí, aunque me equivoqué, y nuevamente lo vuelvo a repetir, sin hacerle caso a las personas que me querían, y pudiera haber salido ahí desde un principio o de incluso desde antes de entrar, creo yo que ese error no es suficiente para justificar que yo mereciera que me hicieran esto. Que allá afuera, en la carretera, existan mujeres sabiendo que traen enfermedades, contagios, virus, y se metan con los hombres únicamente por venganza o únicamente por pasar a molar a las esposas. El BPH sé que se puede sanar. Estoy en terapia, estoy tomando medicamentos. Obviamente estoy autosanándome mi autoestima y mi persona hoy día. Sé que lo voy a lograr, pero de verdad, ni una sola mujer que esté en su casa esperándolos, cuidándolos, lavándoles ropa, procurándolos, pensando en todo momento que no les vaya a pasar nada en la carretera, ustedes paguen de esta manera. Esta es mi historia con un trailero, y desafortunadamente no fue la bonita que todos en redes sociales cuentan. Y no mientras me traiga el dinero, mientras me lleve a pasear, mientras esto quiere decir que él pueda estar allá afuera paseándosela con otra. No mientras a mí, mientras yo sea la esposa, me voy a sentir mejor, aún sabiendo que él está con otra. El contagio está muy fuerte. Yo soy un ejemplo vivo de ello. Entonces, no, eso que se dice es que aunque andes con él, yo soy la esposa, a mí me presume, a mí me da dinero. Créeme que el dinero que él te da hoy, si algún día te contagia algo, no va a ser suficiente para recuperarte emocionalmente.